Dios te bendiga, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me puedas escuchar en esta hora. Estamos agradecidos, contentos por que el Señor nos ha honrado. Entendemos que es una honra cada vez que tenemos una experiencia, una oportunidad para poder compartir, una oportunidad para poder llevar vida a través de las experiencias vividas, a través de todo lo que hace de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y por eso primeramente pues estoy más que agradecido, estoy honrado en este día tener una oportunidad de poder compartir y más que todo, poder enviar vida a través de esta comunicación, a través de estos medios. Yo sé que cuando el Espíritu habla, cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando, cuando quiere edificar, cuando quiere restaurar, levantar y llamar, no hay nada que lo pueda detener. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae vida, trae libertad y trae restauración. Y esta obra es gracias a Jesucristo, gracias a nuestro Señor. Y por eso quiero compartir con ustedes una experiencia personal que en esta mañana tuve, en este día con el Espíritu Santo. Y es gloriosa, como todas las experiencias con el Espíritu Santo. Y claro, esta tiene fundamento bíblico. Pero comenzó así, ¿verdad? Comenzó en la mañana hablando con el Señor un rato, compartiendo y preguntándole al Espíritu, hablando con Él, disfrutándolo a Él, preguntándole y diciéndole, Señor, que queremos acercarnos más a ti, queremos más de ti. Y en ese momento dado, porque así son las cosas del Espíritu, uno no, de momento, uno no sabe que ya está en el Espíritu, o más bien que ha entrado o que está en el Espíritu, ¿eh? Uno lo ve como algo natural hasta que en un punto ya es más que evidente que hay algo que el Espíritu está haciendo. Y así pasó. O sea, esta mañana, y quiero comenzar en Lucas 16, porque de ahí ese es el fundamento, ese es el fundamento y solamente vamos a leer el primer verso para poder dar una profundidad a lo que ocurrió. Y de esta manera, pues que a quien pueda corresponder esta palabra, tal como también a mí, evidentemente, me rescató y sobre todo trae una libertad. Pero leemos, vamos a leer porque... Vamos a ver qué dice Lucas 16, verso 1. Dice parábola del mayordomo infiel, aunque solamente vamos a tocar el verso 1. ¿Ve? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue, y quiero que por favor note y preste mucha atención, porque de aquí depende todo. Dice, y este fue acusado, ¿sabes? Fue acusado. Y nosotros entendemos que ciertamente tenemos un acusador. Y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y ahí nos quedamos. Y ahí de hecho fue donde me quedé en esta mañana, porque comencé a buscar qué es un disipador. ¿Qué es un disipador? Y esto es en versión de Reina Valera del 60. Pero también fui inquietado para conseguir esa palabra según me habían enseñado, ¿verdad? O una versión que es más cercana a la traducción original, ¿verdad? Y es la perchita y ella lo traduce como despilfarrar, despilfarrar. Y me di a la tarea de comenzar y buscar lo que es esta persona que primeramente es un disipador o se disipa, que es lo primero que vamos a establecer, y despifarrar, que es lo segundo. Ahora, mire, cuando comencé a buscar, esto es interesante porque yo seguía y seguía hasta que hubo un punto, pero voy a decirle, mire, cuando comencé a buscar disipador, dice que esto que destruye, malgasta. En latín, disipator, oris, destruye y malgasta su hacienda o caudal. En despifarrar, que es ya más cercano a lo que es el griego, dice consumir el caudal en gastos desarreglados. Términos bíblicos. Cuando lo busqué entonces ya en términos más profundos bíblicos, dice gastos excesivos e irresponsables, falta de control, despreocupación por las consecuencias, despifarrar oportunidades. En griego, la palabra es diascorpizo.
que es derramar o desperdiciar bienes o recursos de manera desconsiderada. Desperdicio, generalmente para separar, para aventar, dispersar ampliamente, esparcir mucho. Entonces, cuando yo comenzaba a investigar esa palabra, pues yo pues me había identificado y quiero que se entienda bien algo importante para que podamos entrar en ese contexto de lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas o de lo que el Espíritu puede hablar a la vida de aquel que se lo permita. En este caso, está hablando, esto es una parábola de Jesús, está hablándonos de dispersar, despifarrar. Y es de lo que se nos ha dado. Y aquí, a pesar de que estamos hablando, bueno, hablamos con todo el mundo. ¿Por qué? Porque a todo el mundo Dios nos ha dado, a todo el mundo, sin excepción de personas, Dios ha puesto esa misericordia de vida en cada ser humano en esta tierra. Y hay que analizar, en el caso de los hijos de Dios, sean los dones, hablando ya de los dones, hablando de todas las cosas que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener una mayordomía conforme al propósito de Dios de vida, por lo cual hemos sido rescatados. Entonces, tomando esto en cuenta, ahí pudiéramos analizar entonces qué posiblemente ha sido desperdiciado, qué ha sido despifarrado, qué ha sido malgastado, qué ha sido mal usado. Y entonces, volviendo a lo que es el testimonio personal, pues yo me encontré en esta y cuando yo empiezo a identificar, ¿no?, algunas áreas, pues evidentemente, ¿qué nos queda? Pues yo dije, bueno, vamos a no seguir investigando más porque esto, la única forma es orando a Dios y humillándonos delante de la presencia de Dios. Y así nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, orando delante del Señor y tuvimos que reconocer, tuvimos que aceptar delante del Señor. Y allí hablándole al Padre, hablándole al Señor, y le digo profundamente, pues cuando es el Espíritu Santo allá, uno está verdaderamente contristado y uno reconoce, uno puede darle, usted puede tener y todos nosotros tenemos la decisión de pues ignorar lo que nos dice el Espíritu, podemos ser indiferentes, a veces quizás lecciones, heridas, cual sea la excusa, porque sinceramente es una excusa, pero cuando el Espíritu Santo nos habla, realmente es una oportunidad para nosotros poder humillarnos delante de Dios, porque siempre lo que Dios quiere no es destrucción. Dios nunca quiere eso, pero yo no había llegado allá todavía. Yo simplemente sí, ya entendí, estoy entendiendo y pues yo voy de rodillas y le oro, porque eso es ahí es donde está la entrega, ahí es donde está la humillación, ahí es donde está la aceptación. ¿Me entiende? Entonces, en un momento dado, yo recuerdo que estoy hablando con el Espíritu Santo, estoy orando, estoy diciéndole, mira, es cierto, es verdad, ¿en qué? Bueno, pues en los dones, en la gracia, en favores que me has dado que no he correspondido. Y yo estoy hablándole así, y pues sigue todavía el pensamiento, pero esto es lo más hermoso, y esto es lo hermoso del Espíritu Santo, y esto es lo que quiero más, lo que enfatizo en esta hora, y por lo cual luego terminamos con la palabra poderosa, para que si haya un alma, una vida, porque esto no es de un hombre, esto nos pasa a todos. Yo estoy convencido, yo sé que el Espíritu no habla para una persona nada más. Y es por esa razón que determino y decido compartirlo. Porque a veces nos encontramos en esto perdidos. Mira, ahora mismito, cuando estaba ahí, en eso yo pues entre lágrimas hablando con el Señor, de momento, en un momento de esa tristeza, de eso que no había más nada, porque no hay más nada. De momento no hay más nada. Solamente eres tú hablando con el Señor, no hay más nadie y no hay más nada. Pero sí había algo más. Y entonces en ese silencio en el cual pude pronunciar, entonces mire qué cosa más extraordinaria, qué cosa más extraordinaria el Espíritu Santo de Dios. En ese momento, cuando estoy bajo ese dolor, bajo ese arrepentimiento, te amo, mi amor, mi papá, Dios te bendice, Dios te guarde por siempre. A todos los hijos de Dios, a mi papá que está en este momento. Pues en ese momento, cuando estoy con el Espíritu Santo, entonces mire qué cosa más hermosa. Mire cómo sabemos que es el Espíritu Santo. El Espíritu viene y me dice y me habla
y me hace entender la versión, lo del hijo pródigo. Y ahí me lleva el padre y me dice, pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo no cogió toda su herencia y lo malgastó y se fue. Y me hizo pensar en eso, el espíritu. Pero lo que me retocó, lo que el espíritu me dio fuerte, me golpeó fuerte, que fue el hijo pródigo. Es verdad, como yo le dije a mi Dios, yo le dije, Señor, sí es cierto, he desperdiciado, he hecho esto, pero ¿sabes qué? Cuando yo le dije así al Señor, pero estoy ante ti, el espíritu viene y me dice, pero ¿sabes algo? El hijo pródigo, cuando estaba lejos, él decidió volver a la casa de su padre. Cuando dice que el padre lo ve a lo lejos, lo ve a lo lejos, y dice, al venir, se lanzó tras el cuello de su hijo. Y a mí eso me quebranta fuertemente, me quebranta. Porque Dios lo que me estaba diciendo en ese mismo momento es, mira, yo no sé cómo lo van a tomar algunos que son religiosos, como yo no lo sé, pero no me importa la realidad, porque es que esto es la gracia. Por eso el título que tiene la predicación realmente es Encontrando gracia en el amor de Dios, en el amor perfecto de Dios. Porque fíjate que la historia del hijo pródigo, cuando eso me viene a la mente, cuando me viene en el espíritu, el hijo pródigo, en ningún momento el papá le reclamó lo que había gastado. En ningún momento el papá le hizo cuentas por lo que hizo mal. ¿Tú sabes lo que hizo el padre? El padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre le mandó a poner anillo, el padre lo mandó a poner vestimentas, el padre lo recibió, el padre hizo una fiesta, pero el padre hizo eso dejándonos saber a nosotros y a mí me dejó saber en esta mañana, me arrojó luz, un poco de luz en lo que es su gracia, porque estamos aprendiendo y le estoy pidiendo a Dios fuertemente para que me alumbre el entendimiento y me haga conocer a Jesús de tal manera que yo pueda amar su gracia. Mire, cuando esto me invade a mí, yo no pude más que darle gracias a Dios, porque cuando la gracia te invade, tú no tienes, no existe, no hay palabra alguna, no hay palabra que tú puedas decirle a Dios que no solamente, que no sea solo un gracia. Solo un gracia, porque la gracia no es algo que tú puedas, no, es algo inexplicable, es solamente un favor de Dios, el amor de Dios. Es el amor de Dios, es el amor de Dios expresándose y diciéndote, mira, no me importa, no me importa, no me importa, no estoy interesado realmente en lo que hayas hecho. Si estoy interesado, Él sí está interesado, no se malentienda, Él sí está interesado en que nos volvamos a Él. Y entonces, de la única manera que nos volvemos a Él es de una manera sencilla. Es orando, es confesando nuestros pecados, iniquidades, nuestras debilidades, aceptando, Señor, mira, si es cierto, he desperdiciado, he hecho cosas por emociones, he hecho cosas. Mire, y cuando eso pasa, eso es lo que dice la palabra, que un corazón contrito y humillado, Dios no va a rechazar, Dios no va a despreciar, Dios no va a rechazar, por más que hayas perdido, por más que hayas gastado, por más que hayas pecado. Esto no es una licencia para hacer lo que nos da la gana. Porque eso es lo que lamentablemente algunos pueden llegar a malentender la gracia de Dios. Eso no es eso. Pero si pecaste, pero si fallaste, pero si caíste, pero si pasó, es que puedas saber que está el trono de la gracia de Dios, que si tú vas de manera humilde delante de Dios, Él no te va a despreciar por lo que sea que haya pasado. Para Él eres hijo. Y mira, que esa historia habla que el hijo se sentía tan humillado que decía, mira, yo quiero que él me trate como un jornalero. Yo quiero ser entonces, porque en la condición que él había llegado, se había dado cuenta de que mejor estaba en la casa del papá hasta como jornalero. Y entonces él va y se acerca al padre, le confiesa, le dice, mira, hazme como uno de tus jornaleros, pero esto es lo que sucede, el que es hijo y para siempre hijo. Y por eso el padre no lo escuchó, porque un hijo no puede ser jornalero, porque el hijo, porque es redimido por la sangre de Cristo, es lavado por la sangre del Cordero. Y es por tanto de que cuando ya uno empieza y comienza a entender esto, entonces a uno no solamente, Dios desarma a uno, hermano.
lo que uno queda es desarmado. Ya tú no puedes decir que yo puedo hacer algo, que yo voy a hacer algo, porque uno busca hacer algo, pero ya cuando es la gracia de Dios, uno no puede hacer algo, solamente lo que puede es decir gracias, gracias, porque yo sé que no lo merezco, pero gracias porque te das a conocer a mi vida. Y entonces, de esta manera es que llega esta palabra para usted que pueda estar escuchando, si así usted quiere decidir. Yo lo comparto con ustedes, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios me da la fuerza, el poder, la humildad, porque no es fácil, no. Yo hablar con ustedes y compartir, pues en verdad puede meterse la humanidad que se metió. Pero yo le dije, Señor, tú me das la fuerza. Yo pues no me voy a avergonzar, no me voy a temer, porque eres tú, Señor, y estoy orgulloso de ti. Y antes de yo abrir la palabra o de compartirla con ustedes, el Señor me alentaba. ¿Sabes por qué? ¿Dónde yo encuentro el aliento? En la palabra de Dios. La palabra de Dios me ha enseñado tanto, hermano, y yo he querido compartirlo con ustedes todas las cosas que Dios me da. Hay al momentos dados, claro está, que la palabra ha sido fuerte, pero siempre Dios busca. De la única manera que puede ser denunciado el pecado es como la palabra lo dice. No existe gris para Dios. Es blanco o es negro. Es bueno o es malo. Es pecado o no es pecado. Y by the way, la ley, la Biblia, la ley, todo lo encerró en pecado. Todo lo encerró, o sea que todos estábamos bajo maldición, porque por cuanto todos pecamos. Pero lo lindo es que Jesucristo cumplió, dice que Él cumplió la exigencia de la ley. Jesucristo cumplió lo que ninguno de nosotros, por más bueno que se crea ser o por peor que entienda que es, ninguno de nosotros podía cumplirlo. Por eso es gracia. Por eso es gracia, porque Jesucristo satisfació la demanda de la santidad de Dios. Él cumplió la demanda de la ley. Jesucristo la cumplió totalmente. Entonces, ahora nosotros, por eso, cuando Dios habla, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Les quitaré ese yugo de pesado, porque la ley, o más bien porque el pecado trae carga, porque el pecado es gravoso, porque el pecado nos separa de Dios. Pero Cristo nos devuelve a esa restauración, nos restaura, nos acerca a esa divinidad, a esa gloria con Dios. Y es por eso que de nuestros labios solo puede salir gracias. Porque no es por algo que yo pueda hacer, porque ciertamente si fuera así, pues sería por obra, pero no es por obra, como dice la Escritura, para que nadie pueda gloriarse. De hecho, es que no puede gloriarse nadie. Ahora sí nos podemos gloriar en Jesucristo, en el regalo que nos ha sido dado, para que nosotros podamos experimentar la ley de la libertad que es en Cristo, la libertad que es por gracia, ¿ves? Entonces, mire, si habláramos y abundáramos de esas cosas que Dios nos ha entregado, que como yo me pude identificar, hemos gastado, es poderoso, hermano, y usted puede ponerle nombre. Si usted medita, medite un poco. ¿Qué cosas Dios me ha dado? ¿Qué cosas Dios? Y usted sabe algo, mire, para continuar, cuando hubo un momento dado que después que el Espíritu me da ese regalo, que yo dije, Dios mío, de verdad tú eres grande, porque es cierto, de verdad, siempre nos devuelves a la gracia. Y pude ver y pude comprender un poco de la gracia de Dios, me llevó a entender este punto. Cuando Jesús dijo estas palabras, mire, y vamos a ir un momento a Lucas 11:23. Mire lo que dice Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No, note esto nuevamente. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Y aquí esto es bien profundo, porque esto es un tema de vida profunda, ¿no? Y eso se lo dejo ya. Bueno, no. Este es el tema de la intimidad. El que no recoge conmigo. El que no recoge conmigo, para tú recoger con Jesús, tiene que haber comunión, tiene que haber intimidad, tiene que haber cercanía, tiene que haber que tú puedas escuchar lo que Él quiere. No andar como queremos, sino andar como Él quiere. Y mire cómo lo dice Mateo, que me gusta mucho también, y está hablando de hecho, y es más profundo porque si usted le lee Mateo, ahora mismo leyendo Mateo 12, del 22 al 30,
él está hablando de ciertamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este contexto, Jesucristo echó fuera demonios y demás, y lo estaban acusando a él de que por Belcebú, y él le explicó y le dijo, mira, si Satanás se divide, contra él mismo está dividido y no va a prevalecer su reino. Pero en fin, el 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podría saquear sus bienes. Pero el 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y entonces fíjese que toda la palabra, sin yo haberlo, o sea, eso es lo que hace el Espíritu. Y por eso es que realmente la vida del Espíritu es vida y no es aburrida. Por eso cuando él quiere enseñarte algo, nunca te vas a aburrir, porque te vas a quedar sorprendido cómo el Espíritu conecta todas las palabras y el depósito está dentro de ti. Pero como vuelvo y les digo, para esto se necesita morir primero, rendirse. Y por eso cuando se fija, salió nuevamente la palabra desparramar en otro contexto bíblico, pero utilizado bajo el mismo principio. Porque el Señor lo que nos está diciendo, todo aquel que quiera hacer su voluntad, es como dice otra versión, mire esta, otra parte en la Biblia, donde describe y dice, si, eh, si buscas edificar, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo ahora bien, pero dice, los que edifican sin mí en vano edifican. Y también dice, esa mismo escrito dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Y todas estas palabras se refieren al mismo pensamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Que todo lo que tú puedas querer hacer en tus propias fuerzas, todo lo que tú desees hacer, por mejor que sea, tiene un origen de ser. Y ese origen muchas veces es nuestra personalidad, pero no es lo que el Espíritu realmente está buscando de parte de cada uno de nosotros. Y a eso es lo que el Señor Jesucristo está llamando o llama a desparramar. ¿Por qué? Porque yo puedo explicarlo porque lo viví, porque lo entendí. Hay veces que yo he querido dar una palabra y he tenido el deseo fuertemente de dar una palabra, pero no es el tiempo o no es el momento o todavía yo no estoy preparado, no está madura la palabra en mí, todavía no está completado lo que Dios quiere que se lleve de mensaje. Y si, ¿qué pasa? Que en mis errores, claro está, yo la lanzo, pues lo que sucede es que muchas veces, en vez de traer unidad o en vez de traer el fruto del arrepentimiento, que eso es lo que perseguimos, eso es lo que persigue el Espíritu Santo y ese es el anhelo de los hijos de Dios. El anhelo de los hijos de Dios, por lo menos ese es, yo sé que es el anhelo de los hijos de Dios, es que todos pasemos arrepentimiento igualito que Dios. Ese es el anhelo de Dios proyectado en nuestros corazones. Cuando uno predica, cuando uno habla la palabra de Dios, el fin que buscan, los que buscan la voluntad de Dios, es que haya arrepentimiento, que haya salvación, que haya liberación, que haya un milagro, que haya manifestación, que haya, sobre todas las haberes, que haya salvación. Ese, ese es mi mayor deseo cada vez que he hablado. Sin embargo, muy lastimosamente he tenido que aprender como todos, ¿verdad? En los errores que hemos cometido, el Espíritu me ha dejado, me ha enseñado, me está capacitando y me seguirá capacitando, igual que a todos ustedes, y nos deja saber que una palabra fuera del tiempo de Dios puede destruir, puede dañar, puede, en vez de agrupar, en vez de juntar, en vez de llamar, lo que puede es dispersar, lo que puede es eso, y eso no queremos. Y eso fue lo que yo le dije esta mañana al Señor, eso no queremos, eso no queremos. Y entonces por eso con mucho temor y temblor, pues a veces, muchas veces me cuesta, sinceramente, poder traer una palabra, me cuesta en el sentido de que hay temor de Dios, ¿no? Y oramos y nada, luego confiamos, como ahora estoy haciendo. Ahora, a pesar del temor que pude tener, de la preocupación que pude tener, yo descansé en él. Yo le dije, bueno, Señor, habla tú, descanso en ti y ayúdame, ciertamente, como siempre le hemos dicho. Y por eso comparto esta palabra, hermano y hermana que estás escuchando, amigo o amiga. Mira, no hay nada perdido. Lo que trato de decir es que sin importar eh, lo que haya pasado nuevamente, sin importar lo que hayas despifarrado, lo que hayas derramado, sin importar los errores, sin importar
los pecados, eh, Dios lo que está buscando es un arrepentimiento. O sea, Dios lo que desea es que ningún alma se pierda. Y mira, sin importar lo que haya pasado, es tan sencillo como donde quiera que tú te encuentres o puedas escuchar este mensaje, que tú puedas tomar una decisión, porque yo no te estoy viendo y, para serte franco, no estoy interesado en verte sin menospreciarte, ¿no? Pero me refiero porque es algo más grande, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de nuestro Señor, de nuestro Dios que está buscándote, que como me está buscando a mí, como nos busca cuando nos perdemos, también te está buscando a ti. Y puede que tú hayas escuchado, porque me ha pasado a mí, déjame decirte que cuando Dios me ha regañado, muchos de los regaños de Dios yo no los he querido aceptar a veces, a serte franco, pero hasta que entendí una cosa, y entendí, am, mira, hay momentos en cual Dios te habla y te molesta, o puede molestarte, por lo menos ha sido mi experiencia a veces. Antes peleaba hasta que después descubrí que lo que tenía que hacer era orar y decirle, Señor, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me está molestando? Aquí hay algo más profundo que yo no puedo ver, pero tú lo sabes todo. Yo no lo sé, yo no lo entiendo, pero te lo entrego a ti, Señor. Esto me está molestando, tú me estás diciendo esto, pues eres tú, entiendo yo, pero yo te lo entrego a ti. Y mira, ¿sabes qué? Y ahí está la humildad y ahí está el aceptar lo que Dios diga, sin excepción de nada. Cosas buenas o cosas malas, porque no todo el tiempo va a ser bueno. Pero cuando uno lo acepta es humilde y a Dios le agrada eso. Eso es humildad, eso a Dios le agrada. Y puede que no entiendas, como me ha tenido a mí, pues yo no sé cuánto, en muchas cosas, pero en algún momento dado Dios no te va a dejar así. Dios no, nunca. Eso lo hacen los hombres, eso lo puede hacer el demonio, pero Dios nunca hace esas cosas, porque eso fue lo que hoy claramente me dejó ver, otra vez me dejó ver claramente. La diferencia cuando el Espíritu habla, cuando el Espíritu reprende, el Espíritu te reprende, es cierto, pero juntamente con la reprensión está la guianza del Espíritu llevándote a arrepentimiento. Y junto con el arrepentimiento está la palabra de salvación, está la palabra de la vida eterna, está la palabra de la restauración. Y juntamente está la victoria, hay todo en junto, todo en junto. Ciertamente, si tú respondes ante la palabra, si tú respondes de manera asertiva, de manera correcta a lo que el Espíritu te diga. Porque como vuelvo y les digo, tú puedes contender, pero el que contiende contra el Espíritu Santo, ahí tiene un grave problema. Y lo mejor es no contender, lo mejor es todo lo contrario. Mira, Señor, serle sincero, me molesta o no entiendo o no sé por qué esto está, pero sea lo que sea, si tú lo dices, Señor, muéstralo, yo lo acepto, está bien. Y mira, Dios lo va a hacer en su momento dado. Y como vuelvo y repito, Él no está interesado en que te pierdas, en que nos perdamos. Él está interesado en que verdaderamente haya un arrepentimiento, una confesión, una aceptación. Donde quiera que tú estés en este momento, tú puedes decirle y orarle y decirle, Señor, mira, esta es mi condición y tú la conoces. Tú conoces esta mi debilidad, tú conoces este problema que tengo, tú conoces esta lucha, Señor, que tengo. Pero yo vengo delante de ti, Señor, sí es cierto, y ahí entra el pero de Dios. Pero yo vengo a ti, me acerco al trono de tu gracia, me acerco a pedirte perdón, Señor mi Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero acercarme a ti, porque yo quiero que tú te acerques a mí, porque yo quiero que tú me sigas guiando en esta vida hasta que tú vuelvas por mí. O sea, que si por alguna razón te habías apartado del Señor, por si por alguna razón habías pecado, porque abogado tenemos, como dice la Escritura. Mira, si alguno entre nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es gracias a Él que tenemos ese derecho, porque es un derecho, es un regalo gracias a Jesucristo. Él lo ganó por nosotros, Él lo hizo por nosotros. Gracias a Él podemos acercarnos delante de Dios con un corazón humillado, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón que de verdad necesita restauración, necesita recibir el perdón de Dios, hermano, hermana y amigo y amiga que estás escuchando. Y esa es el método y esa es la forma y ese es el camino, por lo cual hoy tú puedes ser libre también, por lo cual hoy la gracia de Dios te puede arropar, hoy la sangre del Cordero te puede vestir, tal y como esa historia que es la parábola del hijo pródigo, que con esto termino, porque la leo para que
puedan ver lo hermoso del Padre en sus propias palabras y no en las mías. ¿Ves? Pero este Padre es el mismo que está esperando por ti. Es el mismo. Y tú no necesitas solamente que tú y él y tú. O escucha bien lo que te estoy diciendo, donde quiera que te encuentres, a la hora que tú puedas ver este video. Esto no se trata de si el video es de hoy o de 20 años atrás. Esto se trata de que esto es un asunto entre tú y Dios en este momento. En este momento es un asunto entre tú y el Espíritu Santo. Esto es un asunto de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está llamando, uno puede contestarle y recibir vida eterna, o uno puede ignorarle y recibir condenación, ¿verdad? Y lo que pretende, lo que quiere el Espíritu Santo en ningún momento es condenación. Todo lo que Él quiere es restauración y vida eterna. Pero leo la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15, se encuentra del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía dos hijos. Y aunque esta historia es profunda, vamos a enfatizar en la parte de este hijo pródigo. Luego lo demás, aunque es muy interesante, y lo podemos mencionar, porque más adelante podemos ver realmente lo que es un jornalero, y lo vamos a ver, lo que es no tener identidad de hijo, porque eso lo deja ver el hijo mayor, pero vamos a leerlo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Ves? Viviendo perdidamente. O sea, despilfarró toda esa herencia con prostitutas más adelante, lo va a ver, con cosas, la desperdició. Pero bueno, seguimos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el sustento. Claro, no lo dice el sustento, pero sabemos que comenzó a faltarle sustento. Más adelante se entiende así. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. O sea, ves esta parte, y fue movido a misericordia. Y eso, yo lo que pude vivir eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Eh, eh, esto no es un mero cuento, ¿no? Tú sabes, ese es el punto de toda la palabra de Dios, que esto es vida eterna. La palabra de Dios, Dios, Jesucristo, Dios, nunca dijo nada, algo, perdóname, nunca dijo algo por nada. Nunca dijo algo por decir palabras vacías o palabras bonitas. Todo lo que Dios dijo, todo lo que está escrito, tiene un propósito eterno. Por eso la Escritura dice que aunque cielo y tierra pasaren, mi palabra permanecerá para siempre. Y por eso es que yo quisiera verdaderamente que usted pudiera verse, que nos pudiéramos ver realmente como Dios nos ve, como Dios nos ve. Porque ese es el Padre. Esto lo que está refiriendo es la verdad, que Dios está ahora mismo. Ahora mismo Él está dispuesto ahora. Yo te estoy diciendo ahora mismo Él está ahí, dispuesto, esperando porque sus hijos vuelvan a casa. Y ese es el llamado. Y eso es lo que te rogamos en esta hora. Y ese es el ruego que te hacemos en esta hora. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Vuelve a casa de tu padre, vuelve a casa. Y Dios está ahí. Y así tú tienes que verlo de esta manera, porque es que así me lo mostró, así me lo dejó, lo experimenté. Y así es Dios. Dios lo que está buscando es precisamente, como dice, fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque vio que su hijo venía a casa. ¿Y qué significa eso? Si el hijo vuelve a la casa, significa que se arrepintió.
Significa que entró en sí, ya él lo entendió. Al ver, fue suficiente ver a su hijo a la distancia volviendo. ¿Por qué volvió? El padre, él sabe por qué ha de volver el hijo, él ya sabe, él sabía lo que iba a pasar, pero el hijo al final entendió, al final reconoció, al final despertó. ¿De qué? ¿De qué despertó? En español, despertó del amor al mundo, despertó del amor al dinero, despertó de la codicia, despertó de la lujuria, despertó de los placeres de este mundo, despertó, hermano. Y eso es así, esa es la verdad. Él despertó de lo que había despifarrado, se arrepintió. Y el Padre al verlo, entonces movido a misericordia. Pero en este caso, ese es el mismo Padre que lo único que está esperando es que vuelvas a casa, que volvamos a casa, hermano. Y yo solamente lo que estoy extendiéndote es la invitación a través de mi propia experiencia, a través de la palabra de Dios. Porque fíjate, a mí me encanta mucho porque la parábola de Dios también dice, la de las 99 ovejas, las 100 ovejas, pero hubo una que se extravió. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque nos deja ver el amor incondicional que Dios tiene para con nosotros. No está hablando de esa parábola de las 100 ovejas, o más bien las 99 y solo por una que salió a buscarlo. Él no está hablando de las que están perdidas. Él está hablando de una que caminaba con él y se perdió. Y me encanta porque Dios no desperdicia, no pierde una oportunidad para tanto salvar al que aún no ha sido salvo, como rescatar a aquel que se perdió. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al que yo le sirvo, ese es el Dios, ese es Jesucristo, ese es el amor de Dios obrando, dejándonos saber que no importa, Él está solamente interesado en nuestro corazón, en que podamos volver a casa sin importarlo. Y no necesitas solamente que confesar con tus palabras, abrir tu corazón y decirle, Señor, sí es verdad, es cierto, Señor, pero yo te necesito. Yo tengo necesidad de ti. Señor, yo necesito, mira, amigo, amado, mira, amado, amada que estás escuchando, amada. Las voces son tan fuertes. En este último tiempo, en este tiempo en el que estamos viviendo, son muchos los gritos, las fuerzas que las tinieblas hacen. Es mucho el alboroto que hay en la calle, fuera, en el mundo. Pero si puedes detenerte un momento, si puedes calmarte un momento y poder darte cuenta de que no hay nada más importante en este momento que la salvación, que el amor con el Señor, que restaurarnos, que volvernos al Señor. Y por eso, mira, dice que el Padre fue movido a misericordia. Y mira qué sucede. Y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo al Padre, ahora mire esto, retoma el verso 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y usted sabe algo, usted sabe quién fue el que corrió. El que corrió fue el Padre. Y eso es poderoso, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Él va y corre hacia nosotros. Él va a nuestro encuentro. Y es lo que está haciendo, lo que hizo en mi vida, lo que sigue haciendo, seguirá haciendo en mi vida. Y es lo que quiere hacer también en tu vida. Así que, mira, aquí lo importante es que sea lo que sea que haya pasado, que Dios está aquí para perdonarte, que quiere perdonarte, que quiere restaurarte, que tú eres su hijo, que tú eres su hija y que por nada del nada en este mundo va a poder separarte de ese amor. Nada nos va a poder separar del amor. El único que puede decidir, o más bien rechazar eso, sería yo o sería usted. Pero ciertamente, gracias a Dios, porque el Espíritu de Dios es más fuerte y porque yo sé que Él nos va a vencer siempre. Porque por eso es que está escrito que nada nos va a poder arrancar de las manos de Dios, del amor que es en Cristo. No nos va a poder mover nada, ni nadie, porque Él va a ir tras nosotros, como lo ha hecho en mi vida en el pasado y lo seguirá haciendo.
Él está yendo tras usted en esta hora para que usted pueda también rendirse. Y dice, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Luego usted lo puede leer y más adelante, pues, después viene el hermano mayor o el hijo que tenía el otro hijo y hace unos reclamos, pero al final el padre, a pesar de que le hace unos reclamos que pudieran ser válidos, el padre concluye diciendo, mi hijo, aquí lo importante, en resumen, es que mi hijo, que había estado perdido, regresó a casa. Tú siempre has estado conmigo, pero no te das cuenta que también tú eres mi hijo, que tú eres dueño de todo lo que tienen. Tú no lo has hecho porque tú no has querido. Después usted lo lee. Pero el punto principal es que somos hijos y que usted es hija de Dios y que usted es hijo de Dios y que no importa, el Dios Todopoderoso puede restaurarte en este preciso momento. Y ahora me gustaría que escucharas esta adoración que también me llevó el Espíritu de Dios para poder escucharla. Y escucha esta letra, escúchala, escúchala. Mientras yo voy a levantarme, voy a estar orando con Dios, por ti, por tu vida, mientras escuchas esta adoración. Y quiero que escuches, que prestes atención a la letra de la canción porque encierra la verdad que todos necesitamos. Amén. Así que escúchala y al terminar la canción, yo regreso y entonces oramos por todas las vidas que en esta hora deciden reconciliarse con el Señor, por todas estas personas que deciden volverse al Señor, ¿ok? Así que vamos a escucharlo.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y es por el poder de su amor que hoy podemos decirle gracias, Señor. Y a todo aquel que en esta hora se une a esta oración y todo el que decide reconciliarse con el Señor y decide decirle, Señor, estoy aquí. Y usted puede decirle en sus propias palabras, dígale en sus propias palabras, exprese lo que ya usted sabe que necesita confesarle delante de Dios, delante de sus ángeles. Y dígale lo que tenga que decirle en honestidad y en plena certidumbre. Esté por cierto que el Padre está escuchando, pero no para destruirlo, no para condenarlo, sino para decir te amo, para decir sí, te perdono, te acepto, te recibo, te restauro, te limpio. Así que dígale, Señor, perdóname, he despifarrado, he derramado, he desperdiciado, le he hecho o no he hecho esto, he hecho esto o aquello. Dígale en sus propias palabras, esta es tu oportunidad, este es tu tiempo. Dile, Señor, he hecho esto, pero, Señor, vengo a ti, me acerco, Jesús, confesando que sí es cierto, Señor. Te pido perdón, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Jesús, por todos mis pecados, por los pecados que conscientemente he hecho, pero también por aquellos que no tengo conciencia, que no sé qué he hecho. Perdóname, Señor. Y me vuelvo a ti en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que me restaures. Te pido en esta hora, Jesús. Yo recibo tu perdón. Yo recibo esa libertad. Yo recibo tu sangre que me perdona, que me limpia. Yo la recibo tu perdón. Acepta el perdón del Señor. En esta hora, Padre, mira a todo aquel que ha decidido arrepentirse delante de ti, ha decidido orar delante de ti, confesar, Señor,
delante de ti, Señor mi Dios. Aceptarte a ti, Jesucristo, como único Salvador, como el único que puede perdonar todo pecado, eres tú. Y mira todo aquel que ha levantado su voz en esta hora, pidiéndote auxilio, ayuda, pidiéndote perdóname, Señor. Padre, sabemos, Señor, y yo no pido por eso, porque eres tú. Y no, por eso yo no tengo que pedir, porque ahora digo yo como Jesús dijo también, yo no oro en amor hacia ellos, ¿sabes? Porque tú mismo los amas. Y es por esta razón que lo que sí puedo decir es, gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas. Sabemos que tú los amas, tú mismo los amas, Señor. Y por ese amor yo no ruego porque ya está depositado, porque eso eres tú, Señor mi Dios. Todo lo contrario, te doy gracias porque sé que tú has escuchado las oraciones de mis hermanos, porque sé que tú has escuchado nuestra oración y porque sé también que tú, Señor mi Dios, has perdonado, Señor, su pecado, porque tú, Señor mi Dios, estás obrando en este mismo momento, trayendo restauración, libertad y vida eterna a todo aquel que te lo ha pedido en esta hora, Señor, o a todo aquel que te lo pida, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Te adoramos, Jesucristo, porque es a través de tu regalo que podemos ser salvos, que podemos ser perdonados. Y gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que intercede, el que pelea por cada uno de nosotros. Por eso te adoro en esta hora y reconozco que nada podemos hacer sin ti, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Bendice la vida de mis hermanos, de mis amigos, de mis hermanas, Señor, en esta hora. Satúralos de ti, Señor, mi Dios eterno. Y estoy confiado, porque el mismo que me levantó a mí es el mismo que los levanta y los restaura. Y también como yo estoy dando testimonio de tu poder, también ellos van a dar testimonio de tu grandeza. Y por ellos mismos van a poder glorificarte a ti, Señor, mi Dios eterno. Así que gracias, Señor, por todas las vidas que hoy pasan a salvación. Gracias por aquellos que se arrepintieron. Gracias por aquellos que recibieron tu palabra, tu mensaje. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Estamos agradecidos contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y amiga, amado de Dios, pues mire, lo que nos queda es seguir hacia adelante. Sé bendecido, disfruta de todo lo que Dios ponga delante de ti, siempre dando gracias a Dios, porque Él es la razón por la cual hoy todavía usted y yo estamos de pie. Y como Él es la razón de nuestra vida, no hay otro motivo por lo cual celebrar que no sea a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria. Porque recuerde que solo Él pudo hacer lo que ni tú, ni yo, ni ningún hombre en esta tierra pudo hacer. Y ya Él lo hizo. Así que nada, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga una feliz despedida de año, año nuevo, que la pasen sobre todas las cosas empoderados, que la pasen bendecidos, que la pasen llenos del Señor y que este nuevo año que sea una entrega, una consagración y un nuevo comienzo de nuestra intimidad para con Dios. Ese es el deseo del Espíritu, ese es el deseo del Padre, que Jesucristo crezca en cada una de nuestras vidas y que haya familias restauradas, matrimonios salvos, restaurados, hijos que vuelven a los padres y padres a los hijos, y que haya restauración entre los hermanos y bendición. Y ese es el deseo del Padre para con todos sus hijos. Así que Dios les bendiga, que sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.